8 de la mañana con 38 minutos, 8:38 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, activista en derechos humanos que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctora Martínez? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En el caso de esta estudiante del colegio Dillon hubo negligencia, no sé si intolerancia también por parte de las autoridades que prefirieron dar prioridad a mantener o dar prioridad a la imagen institucional, a proteger, entre comillas, una imagen institucional, al hecho de atender a una mujer que había sido violada, que fue víctima de abuso sexual. Y la reacción de las autoridades, la ministra ha dicho que se reconoce que se actuó con negligencia, que se tardó en dar una respuesta, se ha separado del cargo a la rectora, pero esto no ha sido suficiente para calmar estas ansias de justicia que tienen tanto la chica, sus familiares, como los compañeros del colegio que han salido por 2 días consecutivos a las calles de exigir justicia. ¿Qué nos refleja como sociedad lo que está viviendo la ciudad de Quito con este caso y la forma como han actuado las autoridades de este establecimiento? Licenia, Alexis, buenos días, un gusto estar en este espacio. A ver, además el día de hoy la FES está también protestando, ¿no? Eso también es importante. Y esto demuestra el hartazgo y el maltrato que damos a nuestros niños, niñas y adolescentes, considerándoles todavía objetos de tutela, no sujetos de derechos. Y entonces pensando que en este caso en particular, por ejemplo, los estudiantes podían escribir o estar acorde a un discurso que se les dijo que debían tener, ¿no? Y siempre con la amenaza, siempre diciéndoles que bajen el nivel de la confrontación, amenazando a sus padres, para que no haya mucho ruido. Y esta es una recurrencia, ese es el problema. Uh-huh. Tanto la autoridad o la máxima autoridad, la cartera de Estado, como las comunidades educativas o las escuelas y colegios siempre están velando por este buen nombre y reputación, más que por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Yo veía un cartel de uno de los chicos muy decidor que decía algo así como: tu prestigio se acaba cuando apoyas al violador. Y eso es cierto, ¿no? Durante mucho tiempo, ya varios años, 2017, caso Ampetra o la Comisión Ampetra, venimos viendo una serie de situaciones de este estilo en donde hasta el día de hoy no hay respuestas eficientes y eficaces por parte de la autoridad, entendiendo que el Estado tiene una obligación muy clara con los niños, niñas y adolescentes de protegerles integralmente, pero también de garantizar que se desenvuelvan en ambientes sanos, seguros, libres de violencia, con igualdad de oportunidades. Y el espacio educativo no es la excepción a esta regla, pero lastimosamente vemos que no pasa. Entonces, para mí, esta actitud de los adolescentes del colegio Dillon es el producto de ese hartazgo y de que además hoy por hoy los adolescentes piensan distinto a nosotros, por suerte, ¿no? En clave feminista, en clave progresista, en temas de derechos, y están más conscientes de su dignidad que nosotros mismos como adultos, ¿no? De la dignidad que ellos tienen. ¿Cómo está, doctora Sibel Martínez? Qué gusto saludarle. Buenos días. Este caso, digamos, nos ha conmovido durante esta semana, ¿no? Por varias razones. La manifestación de los estudiantes después de la noticia creo que ha sido un gran ejemplo para la sociedad, porque es momento de reaccionar y han reaccionado. Para todos quienes son tan críticos de la violencia de las manifestaciones de las mujeres, esta manifestación pacífica de los chicos, llena de color, de mensajes, de apoyo, además a su compañera que fue atacada sexualmente, creo que ha sido una gran lección para la sociedad en este país. Pero, ¿cómo tenemos que hacer para que no se quede simplemente en esa lección que se reproduce en redes sociales y de la cual todos ahorita nos sentimos súper orgullosos? Sino para que eso trascienda y para que casos como el de la estudiante violada no se repitan, porque yo he hablado de este tema en el segmento de la opinión durante estos días, cosa que en otros espacios no se habla, porque la erudición en la opinión del periodismo en Ecuador es la política, ¿no? La economía, la política, la bronca de la asamblea, pero de estos casos que ocurren a diario no se habla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como para que esa manifestación de apoyo a su compañera se replique, nos convoque a reflexionar, analizar casos como este y no se repitan?
Apoyarles, eso es lo que debemos hacer. Y ojalá que en estos espacios, en su espacio, en otros espacios con sus colegas, les den, digamos, voz a ellos, pues. O sea, a los estudiantes, ¿qué tienen que decir? ¿Por qué marchan? A mí me encantaría escuchar, ¿no? En un space que tuve hace 2 días, pidió la palabra la representante de la FES. Y tenía mucho que decir, por supuesto, ¿cómo no? Si están viviendo día a día violencia en sus espacios educativos y no hay ningún cambio. Entonces, yo creo que, además de escucharles y darles ese apoyo, también tenemos que nosotros salir con ellos a marchar y a presionar. Es lo que deberíamos hacer. A mí me parece muy interesante lo que hoy la FES está haciendo, o sea, que no sea un solo hervor, que se unan más, ojalá, más estudiantes al margen de lo que les digan en el colegio, ¿no? Porque les amedrentan, les amenazan con bajar notas y aún así estos estudiantes han roto el miedo y han salido a marchar. Apoyémosles. Eso sería muy, muy interesante. Démosles voz y entonces también obliguemos a la autoridad que les reciba. Creo que es muy importante, ¿no? A diferencia de otros grupos de atención prioritaria, digamos, nuestra población infanto-juvenil no puede hacer muy fácilmente ese lobbying, ¿no? Esa incidencia política que se necesita, pero si nosotros podemos apoyarles y ayudarles, ¿por qué no? Yo creo que ya es hora de escuchar la voz de los niños y escucharla como se debe, ¿no es cierto?, en esa participación activa. Y cumplir también los mandatos, pues tenemos un fallo vergonzoso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín. Y yo quisiera saber si es que las autoridades están dando cumplimiento. Y uno de los cumplimientos es empoderar a las niñas y hacer que participen activamente en las políticas públicas respecto a estos temas de violencia. ¿Vemos esa acción? Yo no he visto. Pero es que ni siquiera oímos las voces de los estudiantes. Ojalá que ahora sea la diferencia, ¿no? Algo tenemos que aprender, algo debemos dejar de hacer mal en esta sociedad con relación a nuestros niños. Doctora Martínez, usted bien señala que algo debemos de hacer, de dejar de hacer mal, y en este caso hay una suma de negligencias. Yo le decía porque entiendo que hay un acuerdo ministerial que regula el tema del transporte. No sabemos si en este colegio eso se está cumpliendo, si este acuerdo ministerial para regular el transporte, ¿qué implica? Que se revise los antecedentes de los conductores, que se revise el comportamiento de ellos. Además, está en un proceso de investigación y la autoridad de educación, en este caso el ministerio, acepta la renuncia de la rectora y la señora prácticamente así se libera de responsabilidad. O sea, se soluciona un tema aceptando la renuncia de una persona que permitió que esto se demore, que en cierta manera no le creyó a la víctima y que dejó que el presunto violador escape. A ver, a mí me parece que también hay chivos expiatorios, ¿no? O sea, me llama la atención que en la mañana del martes salga autoridades del Ministerio de Educación en respaldo a la rectora diciendo que han hecho las cosas bien. Y horas más tarde, luego pues se diga, no han hecho las cosas bien, se pide la renuncia a la rectora. Al pedir la renuncia se pierde la posibilidad de encaminar un sumario administrativo para analizar si es que existió negligencia o no. Entonces ahí podríamos pensar incluso en que se le pidió, ¿no? Vaya nomás, así bajamos el nivel de confrontación y halagamos a todos. De eso no se trata. Y yo creo que hay que tener transparencia. Si queremos hacer la diferencia en estos casos, hay que tener transparencia. De lo que yo escuché de la ministra, decía que se había demorado 20 minutos en llamar al ECU 911. Si la rectora se demoró 20 minutos en llamar, no actuó mal, pues. Entonces no sería esa la posición. ¿Saben cuál es la razón? Es que en ese frío documento se actúa sin empatía, sin reconocer la dignidad de esta víctima, sin proveerle atención médica inmediata. Entonces, yo digo, hay que conocer lo que se está implementando, se debe conocer los protocolos. Hay protocolos, sí, que son perfectibles también, que no están mal hechos también, pero se conocen, se pueden implementar y al implementarse se los hace con empatía. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. Y entonces por eso decía, desde esta visión de que se piensa que está alcoholizada, desde ahí comienza el error, ¿no? Y entonces a mí me parece que si queremos hacer las cosas diferentes, hay que comenzar, digamos, mirando casa adentro. Entonces hay este acuerdo que ustedes comentan, un acuerdo que obliga a tener un acompañante hasta niños, creo que es 7º de básica, si no estoy mal.
Del resto no es obligatorio. Por lo tanto, hay que modificar ese acuerdo y hacer que todos, ¿no? Todos los estudiantes estén seguros en sus rutas con un acompañante de por medio. Efectivamente, otras modificaciones a ese acuerdo habrá que hacer. Yo pensaría más allá y diría, ¿por qué no pensar en una app que puedan todas las unidades educativas, digamos, tener y ver los recorridos de las rutas? ¿Por qué no? O sea, tenemos que innovar, tenemos que bajar los factores de riesgo, aumentar los de protección, pero no hacerlo cuando suceden los hechos, ¿no? Cuando ya hay que lamentar. Aquí somos muy malos en prevenir, en todo sentido. Medio atendemos, pero a la hora de prevenir no podemos hacer. Y la articulación interinstitucional es pésima. Con decirles que el día de ayer, que hicimos seguimiento a través del consejo a la madre de la adolescente, hasta el día de ayer no le habían provisto de atención psicológica. Cuando se preguntaba por qué, decían, es que yo pensé, la Secretaría de Derechos Humanos, yo pensé que ya el ministerio les estaba dando atención y el ministerio decía lo mismo. Al final nadie les daba atención. Entonces, falta todavía, ¿no? Trabajar en articulación, trabajar sobre todo en prevención. Nada sacamos atendiendo estos casos. Usted mencionaba el tema de la Secretaría de Derechos Humanos. Acabamos de conocer además que la secretaria Bernardo Ordóñez ha renunciado ya al cargo, digamos. También habla mucho de la inestabilidad y de la crisis institucional que hay en todo el país, a todo nivel. Doctora, le voy a pedir también, si usted gusta, y obviamente a nosotros nos interesaría mucho conocer su reacción con respecto de la salida de la señora Ordóñez por diferencias irreconciliables con el gobierno, ha dicho ella. Pero para cerrar el capítulo de las unidades de transporte, a mí se me viene a la cabeza, doctora, aquel sistema que implementó el ECU 911 durante el gobierno de Correa, de cámaras de seguridad en unidades de taxi. ¿Se podría quizás pensar en un sistema similar en los transportes escolares, en los expresos? Yo soy un poco renuente a este tipo de cosas porque me parece que estas políticas cero tolerancia, ¿no? Del control del crimen y cambiar la disciplina por control del crimen en las instituciones educativas no han funcionado. Porque además la visión es otra, ¿no es cierto? Es decir, es un clima armónico de paz, de convivencia, en donde los adultos tienen mucho que ver y tienen que trabajar sobre todo en herramientas para la protección. Si es que los adolescentes, por ponerle un ejemplo, más bien, si se cumpliría el fallo de Paola Guzmán, habría la obligatoriedad de impartir educación sexual integral. Dentro de la educación sexual integral como herramienta para la prevención de la violencia, si es que tendrían esta herramienta, seguramente uno de estos adolescentes se les hubiera ocurrido llamar al 911. Porque para trabajar en estos temas hay que hacerlo como cuando va a haber un temblor, un terremoto, ¿no es cierto? A los chicos les sacan afuera, les hacen poner las manos sobre la cabeza y trabajan. Lo mismo pasa en el tema de violencia. Hay que trabajar con ellos escenarios de manera formal. Si hubiesen sabido qué hacer, alguien podía haber llamado al 911. Entonces, el tema de las cámaras me parece un poco extremo porque todo se degenera, ¿no es cierto? O sea, si es que haríamos las cosas bien, incluso se justifica esa cámara. Pero como aquí todo es punitivo, todo es disciplina, ¿no es cierto? Castigo, quizá no funciona. Y como le digo, las políticas cero tolerancia no han funcionado a nivel mundial. Con esto de cámaras, de control o cacheos, ¿no? De armas y metal en las escuelas. Yo sí brego por una convivencia armónica, ¿no? Que va más allá del miedo, sino de que los estudiantes estén empoderados y sepan qué hacer. Sobre el tema que le citaba, la renuncia de la señora Ordóñez, a propósito de esta falta de coordinación entre instituciones. Estas diferencias irreconciliables las hubo hace muchísimo tiempo. Yo digo, se ha tardado en poner esa renuncia. Una mujer feminista, activista, con el conocimiento que tiene Bernarda, debe haber puesto la renuncia hace mucho tiempo. En el día que nos gasearon cuando marchamos o cuando prevalecieron las convicciones religiosas del presidente frente a la ley del aborto por violación, o incluso mucho antes cuando efectivamente no se concretó con claridad esta defensa a nosotras las mujeres en nuestros derechos, ¿no? Y que fue un solo eslogan para poder captar votos antes de que sea presidente. Entonces, creo que se ha demorado, más bien aplaudo esta decisión y creo que efectivamente hay muchas cosas por hacer que no se han concretado y me imagino que esa es la razón por la cual ella dimite, ¿no? Es evidente que
las mujeres, las niñas en este país somos ciudadanas de segunda categoría y esa es la visión que tiene nuestro gobernante, lastimosamente. Doctora Martínez, la actuación de la Fiscalía en este caso no debió haber actuado de oficio ya cuando se conoció el suceso y no esperar a que los familiares hagan la denuncia, tomando en cuenta que fue algo público, algo que se conoció a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, y se han demorado varios días en actuar. ¿Qué decir frente a la actuación de la Fiscalía en el caso del estudiante del Colegio Dilo? La Fiscalía puede actuar de oficio, es cierto, pero hay un protocolo establecido en el Ministerio, por el Ministerio de Educación, en donde con claridad se dice que quien debe poner la denuncia de estos hechos que suceden en el sistema educativo es la autoridad de esa escuela. Por lo tanto, quien debía poner la denuncia ni siquiera eran los padres, era efectivamente la rectora. Y claro, digamos, entre tanto trabajo ahí sí en Fiscalía, ¿no? Por más que quiera actuar de oficio y lo podía hacer, digamos, lo óptimo y lo que esperaríamos para que funcionen los protocolos y todo este sistema de prevención es que quienes tienen la obligación de denunciar lo hagan, ¿no? Y en este caso era la autoridad de ese colegio. Ya. Y respecto al acompañamiento que debería estar recibiendo la víctima, es decir, en este caso la chica de 14 años, ¿cómo debería ser ese acompañamiento? Porque es víctima no solo en el ámbito físico, también en el ámbito psicológico. Pero ¿cómo debería dársele ese acompañamiento al adolescente? Primero, de manera constante. Yo quiero decirles a ustedes que he visto con mucha preocupación que después de que salieron a la luz todos los casos en el sistema educativo, en ANPETRA, que nadie ha hecho el seguimiento de ese informe, entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos en la época de Moreno, se decidió trabajar y georreferenciar a más de 3.000 víctimas de violencia sexual, supuestamente para darles tratamiento terapéutico. Eso quedó en nada, esas víctimas no han seguido recibiendo este tratamiento y ojalá esperemos que en este caso tampoco pase, ¿no es cierto? Es decir, si queremos que los niños, niñas y adolescentes sigan con sus proyectos de vida, tenemos que ser éticos, ¿no es cierto? No podemos conformarnos con darle una sesión o dos. No sabemos cuál es la afectación y por lo tanto no podría decirle 20 o 10, eso no se sabe, pero sí ser constantes, ¿no? Y entonces proveerle de este servicio a ella y a la familia en términos terapéuticos de manera constante, de forma, digamos, consciente, sin cambiar además constantemente de terapeuta, eso también es importante, y velando porque se recupere, pues esa es la idea. Y ojalá todas las víctimas de violencia tengan esa oportunidad, ¿no? A través de los servicios de protección integral que lastimosamente han sido desmantelados por esta visión que tenía la exsecretaria, ahora exsecretaria Ordóñez, de cambiarlos por estos centros violeta o alguna cosa así. Se han desfortalecido los centros de protección integral, lastimosamente. Doctora, en el último reporte que publicaba en sus redes sociales y su página web, la Fundación Aldea daba cuenta de que en lo que iba del 2022 hasta, me parece que fue marzo o inicios de abril, esta última publicación, se habían registrado 28 femicidios, 50% más que el mismo periodo del 2021. Hemos visto en los últimos días casos que también son horrorosos, por ejemplo el de un policía en servicio activo contratando sicarios para amedrentar a la madre de su hija, una bebé de 8 meses, y finalmente asesinando a la bebé a tiros. Esto más allá, digamos, de la intención de este sujeto de querer evitar el pago de una pensión alimenticia, tiene que ver con un problema estructural, ¿no? Y vemos que la inseguridad para las mujeres, para las niñas, niños, es tal que ya no pueden sentirse ni siquiera seguras en la unidad de transporte en la que van a estudiar. Estas cifras al gobierno, ¿qué le están diciendo? A las autoridades nacionales, locales, etcétera, ¿qué le están diciendo? Nada, lastimosamente, ya quisiéramos que les diga algo, porque si es que fuese así, ¿no es cierto? Al menos de un pronunciamiento ya tendríamos del presidente, de las autoridades al respecto, ¿no? Yo cuestionaba en un Twitter y les decía, ¿no le duele lo que pasó con la adolescente al presidente, ¿no?
la unidad de transporte. Lo que usted comenta, yo digo, la misma muerte se ha de morir de pena viendo estos casos, ¿no? Es decir, un padre que contrata un sicario para matar a la niña por no pagar la pensión. Dice mucho de la decadencia de nuestra sociedad, pero también mucho de esa falta de empatía de las autoridades. Al menos de un pronunciamiento. No se diga una voluntad política para revertir esta situación. Falta de presupuesto, una visión, digamos, de larga data que ayude a mejorar los índices de violencia. Y si yo fuera más allá de los votos que pueda obtener o de que mañana sea en mi administración lo que logre, yo, si habría conciencia, digo yo, y ética, comenzaría ya a buscar un cambio en la cultura social en materia de violencia. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, pero alguien debe comenzar. Es un tema de ética, de responsabilidad social, ¿no? De derechos humanos. Pero yo le diría que nada, porque no he visto ninguna reacción al respecto. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto conversar con usted. La doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, activista en derechos humanos, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días.